Bueno, pues vamos a comenzar. El Sermón del Monte. Vamos a comenzar con la primera de las bienaventuranzas. Damos gracias a Dios porque nos ha traído aquí y como les decía la semana pasada, este sermón nos va a exponer, este sermón va a sacar lo que hay en medio de nosotros. Este sermón nos va a preparar para vivir con el Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque tú eres bueno, tú eres bondadoso, tú eres misericordioso con cada uno de nosotros, Señor. Te pedimos que prepares nuestro corazón para recibir la palabra con agrado, con paz en el corazón, con sinceridad, Señor, reconociendo lo que somos, reconociendo que somos pecadores, Señor, y que necesitamos un Salvador. Te damos las gracias porque eso existe en nuestro corazón y te podemos ver y te podemos reconocer cada uno de los que estamos aquí, Señor. Ayúdanos y prepáranos, Señor, para esta nueva serie, Señor, que nos hará entender y confrontará nuestro corazón con muchas de las cosas que nosotros estamos viviendo el día de hoy, Señor. Ayúdanos y prepara nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, ahí abarca todo este sermón. Y como les decía la semana pasada, que este Sermón del Monte es como la constitución del cielo. La constitución del cielo. Bueno, ahorita lo acomodo. Es que está en la pura. Bueno, ok. Comentamos entonces la semana pasada que el Sermón del Monte es como la constitución del cielo. Así lo presentamos, porque en ella existen las leyes con las que se regirán las cosas. ¿Cuántos tienen planes de vivir con el Señor en el milenio? Yo creo que todos, ¿verdad? Todos y cada uno de nosotros tenemos estos planes. Y tenemos estos planes de vivir con Él. ¿Y cuál creen ustedes que será la ley con la que se gobierne? Lógicamente, la ley con la que se va a gobernar en el nuevo milenio, en la nueva Jerusalén, es precisamente lo que vamos a analizar en el Sermón del Monte. Son leyes más altas, son leyes que nosotros vamos a tener que alcanzar y esforzarnos por vivir por ellas o para ellas. Un verdadero ciudadano del cielo vivirá de acuerdo a lo que el Sermón del Monte expone. A lo que el Sermón del Monte expone. Si bien el estándar es alto, Dios nos dará la gracia, nos dará la capacidad para que cada uno de nosotros pueda vivir de acuerdo a lo que vamos a estudiar. El Señor nos capacitará, nos preparará, nos dará de su autoridad, nos dará de su vida, nos dará de su Espíritu Santo para que todas las cosas que estudiemos sean posibles en nuestra vida y se arraiguen en nuestra vida y las pongamos por obra en nuestra vida. No solamente que las entendamos o que las recitemos o que las podamos predicar, sino que sean vida verdaderamente en nuestro corazón. Que lo hagamos porque forme parte de nuestro estilo de vida, parte de nuestra forma de ser, parte de nuestra forma de pensar. Esa es la meta que nosotros necesitamos alcanzar. Lo primero que me gustaría señalar es que el Sermón del Monte no es para el hombre natural, no es para inconversos. El Sermón del Monte es para ti y es para mí. Es para personas creyentes, para cristianos, para personas que estamos aquí, que queremos aprender de Él. El Sermón del Monte no lo podrá entender una persona, un hombre natural. Primera de Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Todo el Sermón del Monte es espiritual. De principio a fin son enseñanzas que el Señor Jesús estaba hablando, que son celestiales.
El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, no en lo natural, no en lo carnal, no en nuestros pensamientos, no en nuestras creencias o nuestros propios pensamientos o lo que queremos. Las cosas que nosotros veremos son espirituales y el hombre natural no las percibe. Al hombre natural no le gusta la ley de Dios. Y aquí nosotros podemos analizarnos a nosotros mismos. ¿Qué tanto nos gusta someternos a Dios? ¿Qué tanto nos gusta estar en su presencia? ¿Qué tanto nos gusta escudriñar su palabra? El hombre natural no quiere someterse. Al hombre natural la ley de Dios le parece absurda, le parece obsoleta. Ya pasó. El hombre natural piensa de esta manera. Al hombre natural la ley de Dios le parece anticuada o le parece demasiado exagerada. ¿Para qué tanta vida espiritual? ¿Para qué tanta santidad? ¿Para qué tanta lectura? ¿Para qué tanto orar? El hombre natural critica todas estas cosas. El hombre natural no podrá nunca entender la ley de Dios y siempre estará renegando de ella. Siempre, siempre. Siempre estará viendo los defectos en las personas que están alrededor. Señalando, muy espiritual, pero esto y esto y esto. Muy espiritual, pero aquello y aquello y aquello. O yo no soy hipócrita, yo soy natural, yo no escondo nada. Ese es un hombre natural. Yo reconozco mis pecados y no me avergüenzo de ellos. Un hombre natural. Porque un hombre natural puede saber que está mal, pero no arrepentirse y seguir en su vida natural. Un hombre espiritual reconoce sus pecados de la misma forma, pero se arrepiente y se avergüenza de ellos. Pide perdón por ellos. El hombre natural siempre tratará de bajar el estándar de Dios. El estándar de Dios está arriba y lo vamos a comprobar ahora que estemos estudiando este sermón. El estándar de Dios es alto y el hombre natural lo quiere bajar para sentirse cómodo, para poder cumplir, para poder asistir. Lo tiene que bajar porque le pica lo exagerado del hombre espiritual. Por eso es que abundan los cristianos light. Abundan por todos los lugares, en todas las congregaciones. Aquí no. Pero en todos lados hay personas que quieren bajar el estándar de Dios para poder estar en una congregación. Porque se sienten bien y porque en el fondo reconocen que necesitan un Dios, pero no lo quieren hacer a la altura de Dios, lo quieren hacer a su altura. Iglesias al gusto del cliente, como ya lo hemos escuchado tantos años. Iglesias que no hablan de la condición pecadora del ser humano, están llenas, están a reventar. En cambio, el hombre y la mujer que han nacido del Espíritu entienden lo que es de Dios. Yo creo que todos los que estamos aquí, hombres y mujeres, somos criaturas nuevas y podremos entender lo que el Espíritu de Dios estará diciendo en este sermón. El hombre y la mujer que son nuevas criaturas aman y abrazan la ley de su Creador y se esfuerzan por vivir dentro de ella. Esas son condiciones muy características de un hombre que ha nacido de Dios, de una mujer que ha nacido de Dios. Que no es una vida perfecta, no es una vida exenta de problemas, no es una vida exenta de pecado, pero que se somete y trata de vivir de acuerdo a lo que la ley dice.
Primera de Corintios 2:6, en la Reina Valera dice, el título dice ahí, la revelación por el Espíritu de Dios. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. 7, mas hablamos sabiduría de Dios, en misterio la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Un hombre espiritual entiende estas palabras. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiesen conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando? Sinceramente, yo creo que todos lo entendemos. Hemos alcanzado un nivel de madurez en el cual ya podemos entender lo que estamos hablando ahorita. Hemos sido tan expuestos por tantos años a la palabra que aunque nosotros estemos siendo rebeldes o que estemos siendo un tanto ligeros, entendemos y sabemos y entendemos que debemos de alcanzar más y de que nos debemos de esforzar más. Todos los que estamos aquí entendemos lo que es el hombre espiritual, entendemos lo que es el nacido de nuevo. El simple hecho de que tú y yo estemos aquí habla y da testimonio de esto, de que lo podemos entender. Desgraciadamente la vieja naturaleza sigue siendo todavía una pelea en nosotros. Aún no ha muerto, aún no ha sido aniquilada, no ha sido dominada por nosotros. Sigue esta lucha. El bien y el mal siempre estará dentro de nosotros, pero lo podemos entender. Este estudio entonces nos ayudará a acercarnos más, nos ayudará a exponernos más a su presencia, nos ayudará a entender que necesitamos más de Él. Nos vamos a dar cuenta que estamos muy atrás, que estamos muy abajo, que necesitamos esforzarnos todavía más para alcanzarlo a Él. Ok, vamos a comenzar, vamos a leer Mateo 5:1. Vamos a leer todo este sermón, no todo el sermón, más bien la primera sección de las bienaventuranzas. ¿Le parece? Acompáñeme. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Porque si persiguieron a los profetas porque así persiguieron a los profetas antes de vosotros. Esta es la primera sección del sermón en donde vamos a estudiar, y ahí, nos sorprenderá mucho. La fama de Jesús era mucha ya para este momento.
Dicen los comentarios que se cree que este sermón se dio aproximadamente al año y medio de su ministerio. Por esa razón es que Jesús ya era bastante conocido y lo podemos leer en versículos anteriores. Mateo 4:23 dice: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Jesús era ya muy conocido, lo perseguía mucha gente. Y sí quisiera que analizáramos un poquito esta sección, en donde, a diferencia de las películas y lo que a veces nosotros hemos pensado, en los comentarios que estuve yo analizando, dice que el sermón del monte se lo dio a sus discípulos, no se lo dio a toda una multitud de gente, por el desarrollo que tiene este sermón. La misma narrativa de la Biblia nos habla de que fueron sus discípulos. Y no estoy hablando de los 12, estoy hablando de todos los que le seguían. Sus discípulos. No todos los que estaban en la multitud, no eran todos los que estaban ahí. A lo mejor dice ahí que los vio y que después subió al monte, vio la multitud y subió al monte. Muchos de los que estaban ahí no eran discípulos. Muchos de los que estaban ahí solamente eran algunos seguidores o fanáticos o personas que querían ir a criticar o que querían ir a ver. No todos eran discípulos. Dice el versículo 1: viendo la multitud, subió al monte. Y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Si piensa en la escena, cuando tú te sientas, no estamos como aquí, que hay más gente. Cuando tú te sientas, estás más cerca de las personas. Por eso es que la narrativa o los comentarios hablan de que este sermón tan importante se lo estaba dando a sus discípulos. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Esos son los primeros 2 versículos. El comentario sugiere que el Señor se apartó un poquito de las personas y se fue con sus discípulos. ¿Por qué? Porque el mensaje era de suma importancia. Necesitaba darlo cara a cara con los que estaban ahí siguiéndolo. Los que eran fieles, los que habían nacido de Dios, los que habían nacido de nuevo. Los que tenían un espíritu enseñable. Y yo no estoy diciendo que así sucedió exactamente, pero si ustedes siguen la narrativa de la historia, sugiere esto. Por eso es que el comentario lo señala. Me llamó mucho la atención este comentario, porque de esta manera, con este comentario, le da el énfasis precisamente a la importancia del mensaje que el Señor tenía que dar en el Sermón del Monte. La forma en que el Señor Jesús lo enseñó, su sola postura a la hora de sentarse, te habla de que estaba en intimidad con los que estaban ahí con él. ¿Por qué? Pues repito, era de suma importancia lo que se iba a enseñar. Dice ahí que el Señor se sentó para enseñar. La tradición judía decía que cuando un maestro se sentaba para enseñar, era porque el mensaje era muy importante, porque ibas a estar cara a cara con ellos. Te sientas, los tienes, y dice ahí, se acercaron. A la hora que yo pienso que vieron que el Señor Jesús se sentó, han de haber dicho: viene un mensaje, viene algo bueno, vamos a acercarnos. De inmediato ellos acudieron ahí, y entonces el Señor los comenzó a enseñar. En Lucas 4 vemos un ejemplo muy similar a este. Lucas 4:16, acompáñenme.
Jesús estaba en Nazaret. Dice 16, vino a Nazaret donde se había criado, y el día de reposo entró a la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Recuerdan esta historia, no? Llega el Señor Jesús, se mete a la sinagoga, todos estaban ahí. Ya el Señor Jesús tenía un trayecto, había sanado a muchas personas alrededor en las aldeas vecinas, en otras ciudades, no había ido a Nazaret. Entonces ya la gente conocía lo que Jesús hacía. Entonces al entrar al templo pues lo querían escuchar. Entonces dice que entró, se levantó a leer, dice, y se le dio el libro del profeta Isaías. Abriendo el libro, halló el lugar donde está escrito. Mensaje importante, fíjense: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Pregunta para todos nosotros: ¿era importante el mensaje? Muy importante, muy importante. Él estaba prácticamente diciéndoles: aquí estoy, el que estaban esperando, aquí está enfrente de ustedes. El Mesías prometido, el Mesías, la persona de la que las Escrituras hablan, está aquí presente con ustedes. Este es el mensaje que él estaba dando, demasiado importante. Dice el 20, y enrollando y enrollando el libro, lo dio al ministro. ¿Y qué dice? Y se sentó. Atención, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Por qué? Porque el mensaje era importante. Es la misma historia, es el mismo ejemplo, es la misma acción de parte del Señor Jesús a la hora de que iba a dar un mensaje importante. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. ¿Por qué el comentario? ¿O por qué les digo esto? Simple y sencillamente para que de la misma manera que los discípulos atendieron al mensaje del Señor Jesús en el Sermón del Monte, porque era demasiado importante y de vital importancia para la vida de todos sus discípulos y de todos los otros, los que vienen, de esa misma manera nosotros atendamos a este mensaje. Así que si te estás durmiendo, échate agua. Si no te puedes despertar, échate más agua. Porque lo que hablaremos en este día será muy importante, y lo que hablaremos todas estas semanas es de suma importancia para la vida de nosotros como creyentes, como personas que amamos a Dios. Este sermón nos abrirá las puertas a muchas cosas. Todas aquellas cosas que no podemos dejar, las podremos dejar. Entenderemos lo que estamos hablando, en lo que creemos. Este mensaje, repito, nos dirá quiénes somos y en dónde estamos parados actualmente en el reino de los cielos. Nos enseñará si estamos parados sobre la roca o si estamos parados sobre la arena. Así de importante. Ustedes conocen la historia: el que está parado sobre la arena perece, muere, tiene una vida trágica. Pierde todo su esfuerzo que pudo haber tenido durante los años. Cuando se da cuenta que estaba sobre la arena, lo pierde todo. En cambio, la persona que estaba parada sobre la roca está segura, está a salvo. Entonces, pongamos mucha atención, porque lo que viene es de demasiada importancia. Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Muchos de ustedes ya conocen que la palabra bienaventurado es la palabra griega Macario o Macarios, que quiere decir bendecido, afortunado, o quiere decir muy bendecido.
se refiere a una de las bendiciones más importantes que nosotros podamos tener, a una satisfacción de las más grandes que el Señor Jesús nos pueda dar a cada uno de nosotros. Eso es lo que quiere decir bienaventurado. ¿Qué es una persona pobre en espíritu? Vamos a analizar lo que no es. Pobre de espíritu no se refiere o no se está refiriendo a una persona que está en pobreza económica. El hombre natural, la persona que no ha nacido de Dios, la que no entiende, inmediatamente relaciona pobre de espíritu con pobreza económica, o una persona con un carácter y una autoestima baja. Y no tiene nada que ver con eso. Nada, absolutamente nada que ver con eso. El hombre que no entiende, que no entenderá o que no entiende este mensaje, dice: ¿cómo puede ser bienaventurado, afortunado o muy bendecido o extremadamente feliz cuando se tiene pobreza? ¿Cómo puede ser una persona, o como lo comentaba ahorita Omar, cómo puede una persona estar feliz, contenta cuando no hay para comer, cuando no hay trabajo, cuando no hay dinero para pagar las cuentas, cuando tu familiar o la persona que está ahí postrada depende de la medicina que no puedes comprar? ¿Cómo se puede estar feliz en una situación así? Aquí estamos en un país en donde, pues hasta nos la regalan, ¿no? Bajas una aplicación a internet y te la dan en descuento. La que costaba 40 te cuesta 8. Pero hay lugares en donde no es accesible, en donde si no tienes lana, no tienes el dinero, no te alivias porque no tienes la medicina. Una persona, al contrario, un hombre natural piensa que una persona pobre económicamente es una persona triste, una persona preocupada, una persona sin esperanza. Esto lo habla y lo piensa una persona que no conoce a Dios. El hombre que no conoce a Dios dice: bienaventurados los ricos. Es todo lo contrario. Bienaventurados los que han alcanzado riquezas materiales. Así piensa el hombre natural. ¿Por qué? Porque todo lo va a tener. Porque todo lo que se le antoje lo va a poder comprar. Y entonces es que como yo lo puedo comprar, estoy feliz. Todo lo que se me antoja. Pero no se está refiriendo, el pobre de espíritu no se está refiriendo para nada a la riqueza o a la pobreza material de una persona. El pobre de espíritu es aquel que tiene una dependencia absoluta de Dios. Ese es un pobre de espíritu. Una persona que depende totalmente de Dios. Un pobre de espíritu es aquella persona que se ha convencido de su pobreza espiritual, de que no puede solo. Un pobre de espíritu está convencido de que sin Dios no puede alcanzar nada ni hacer absolutamente nada. No se puede salvar él mismo. No lo puede hacer. El pobre de espíritu se ha convencido de que es un hombre pecador y de que tiene la necesidad de un Salvador. Un pobre de espíritu no pone sus esperanzas en sí mismo. Un pobre de espíritu pone sus esperanzas en Dios, en la única persona que lo puede ayudar, que lo puede salvar, que lo puede sacar de donde está. Una persona que es pobre de espíritu cambia completamente su forma de vivir, porque ya ha entendido que lo que está haciendo le desagrada a Dios. Ya no es un hombre orgulloso, ya no es una persona problemática, ya no es una persona autosuficiente, porque ha creído que necesita cambiar y que necesita un Salvador. Ha entendido que no puede vivir de esa manera y que necesita alcanzar al Señor. Ha entendido que su estándar, el estándar de Dios, es más alto y que lo necesita alcanzar, y que para alcanzarlo necesita dejar de vivir como vive. Esa es una persona que es pobre de espíritu. El hombre natural cree que no necesita a Dios. El hombre natural cree que lo puede alcanzar por él mismo, que lo puede alcanzar solo. A diferencia del pobre de espíritu,
que necesita a Dios para todas sus cosas. Necesita a Dios para respirar, para moverse, para pensar, para actuar. En todas las áreas de su vida necesita a Dios. Es una persona pobre de espíritu. Acompáñame a Lucas 18, por favor. Vamos a ver aquí un ejemplo que nos explicará bien el contraste entre una persona y la otra. Lucas 18, versículo 9. Parábola del fariseo y el publicano. Así lo tiene en su Biblia, ¿verdad? Dice el 9: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Estos hombres a los que el Señor Jesús está hablando, se está refiriendo a personas religiosas que se sentían orgullosos y autosuficientes, que creían que sus múltiples dádivas, justicias, eran lo suficientemente buenas para alcanzar la justicia de Dios. Pensaban que por el hecho de ser personas creyentes estaban siendo justificados, o se sentían mejor que las otras personas que estaban a su lado. Esta clase de hombres a las cuales el Señor aquí se está dirigiendo es todo lo contrario a una persona que es pobre de espíritu. Todo lo contrario. Personas que se engañan pensando que sus múltiples cosas y sus múltiples, ¿cómo decirlo? Cualidades son lo suficientemente buenas como para alcanzar justicia delante de Dios o delante de los hombres. El versículo 10 dice: 2 hombres salieron al templo a orar. Es un ejemplo que el Señor Jesús está poniendo aquí. Perdón, no sé qué dije, pero bueno. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Es decir, uno era religioso, pulcro, prudente en su juicio, todo bueno, y el otro era un pecador. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como este publicano. Yo, dice él, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. O sea, se estaba exaltando este hombre. Se estaba exaltando a sí mismo este fariseo, diciendo todas sus cualidades, todos sus grandes dones y todo lo que él hacía. Un hombre orgulloso no le ora a Dios, se ora a sí mismo. Fíjese cómo empieza aquí. El Señor Jesús dice: un fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. No le estaba orando a Dios. Sus palabras eran a tal punto orgullosas que se estaba alabando a él mismo. Y qué tremendo es esto, porque nosotros a veces oramos y creemos y pensamos que todas las oraciones que nosotros estamos hablando y salen de nuestra boca llegan a Dios. Y aquí sí hay un ejemplo de que no todo le llega a Dios. A veces dentro de nuestro corazón hay tanto orgullo que nuestra oración son alabanzas a nosotros mismos. Son reconocimientos a nosotros mismos, justificaciones a nosotros mismos. Hace años escuché a una persona que decía, o me comentaron de una persona que decía: yo le pregunto a Dios en qué estoy mal, y por más que le pregunto y le pregunto, me dicen: no, hija, tú estás bien. Dices tú, yo cada que le pregunto me dice todo lo que soy. Estoy bien mal. A veces nuestras oraciones se convierten en alabanzas a nuestra persona. Hay un pastor en Dallas con una mega iglesia, y esta es su oración. ¿Está listo? ¿Quiere sentir bonito así? ¿Quiere sentir el fuego de Dios?
Imagínese esta oración en medio de una congregación de miles de personas. Luces, sonido, opulencia, o sea, todo bonito, un auditorio como el que queremos. Un auditorio grande, lleno de instrumentos, lleno de calidad, lleno de dinero. Escuche esta oración. Imagínese a todas estas personas orando a la misma forma. Dice él: yo soy bendecido, próspero, redimido, perdonado, sanado, completo, talentoso, creativo, competente, seguro, disciplinado, enfocado, preparado, calificado, motivado, valioso, libre, determinado, equipado, empoderado, ungido, aceptado y aprobado. No del promedio, no mediocre. Yo soy un hijo del más alto Dios y me convertiré en todo para lo que fui creado en el nombre de Jesús. Dije yo, órale. Esta oración se hace en una iglesia de miles de personas. Dígame usted, hermano, hermana, ¿será este un corazón que quiere adorar a Dios? ¿Un corazón humilde? ¿Un corazón pobre de espíritu? Yo cuando lo escuché me quedé con la boca abierta. Y se escucha el coro de cientos de personas hablando y coreando esta oración. Y si no me cree, pues se lo mando ahí para que vea. Está tremendo. ¿Creen ustedes que estas personas salieron justificadas de su servicio dominical? Si analizamos a la luz, ¿qué dice Romanos? Todos somos pecadores. No hay ni uno justo. Ni uno de nosotros. Necesitamos a un Salvador. Si analizamos todas estas palabras y el sentido que le están dando, porque son verdades a medias, son verdades manipuladas, porque sí es cierto que somos salvados, sí es cierto que somos redimidos, pero están sacando totalmente de contexto las cosas. Si nosotros analizamos a la luz de la palabra esta oración, están totalmente descalificados. Todas estas personas saldrán muy motivadas y saldrán muy fuertes y muy animadas, pero a las primeras pruebas se derrumba. Porque no pueden entender cómo un hijo de Dios que alcanza todas esas cosas tiene problemas en casa. No le cae, el hombre natural no lo entiende. El contraste, vamos a leer el contraste de estas personas ahora, de unas personas que se justifican y que se alaban a ellos mismos. Ahora vamos a ver a una persona pecadora que sabe que necesita un Salvador. Dice ahí: mas el publicano, versículo 13, mas el publicano, estando lejos, ni siquiera se acercaba, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Una actitud totalmente dependiente de Dios, avergonzado por el pecado, reconociendo que necesita un Salvador. Dice ahí: no quería ni alzar aún sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Dice el Señor Jesús: os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Un hombre y una mujer pobre de espíritu es aquella persona que reconoce su pecado, que se avergüenza y que lo confiesa al Señor. Esta es una persona pobre de espíritu. Una persona que verdaderamente ha entendido que necesita de Dios.
Una persona y una mujer que son pobres de espíritu son constantes en la oración. Por ejemplo, llevan sus cargas a Dios, dejan sus problemas con el Señor, tienen comunión con Él, aprenden de Él, platican con Él, se llenan de Él. Personas que son pobres de espíritu conocen a Dios a través de la oración. Jeremías 29:12 dice: entonces ustedes me invocarán y vendrán a mí y vendrán a suplicarme y los escucharé. Jeremías 29:12. Voy a leer de nuevo. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme. Y dice Dios, y yo los escucharé. Hombres y mujeres que son pobres de espíritu se comunican con Dios a través de la oración. ¿Por qué? Porque necesitan de Él. Porque saben que solos no pueden. Porque saben que tienen que tener una comunión con su Creador. Y van, se arrodillan, de día, de tarde, de noche, de madrugada, se arrodillan y claman al Señor por medio de la oración. Otro rasgo de estos hombres pobres de espíritu son que ellos también meditan en su palabra. Constantemente ellos meditan en su palabra, la escudriñan, la entienden, la analizan, la desmenuzan. ¿Qué el Señor está diciéndome en este versículo? Un hombre pobre de espíritu, una mujer pobre de espíritu reconoce y sabe que necesita entender la palabra de Dios para que haya cambios en su vida. La aprenden, la memorizan. Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Un hombre pobre de espíritu sabe que sus métodos, su forma de pensar, su forma de ser, las cosas que él hace no son suficientes. Que las cosas que él piensa que son buenas los va a llevar a la destrucción. O que no va a tener el mejor resultado. Una persona pobre de espíritu entiende, aprende y sabe que Dios, siguiendo a Dios, hay garantía. Hay garantías. Porque su palabra lo enseña y lo afirma y lo asegura, como lo que acabamos de leer ahorita. Una persona pobre de espíritu, otra de sus características es que cumple su palabra. No solamente es un oidor, es un hacedor de la palabra. No solamente sabe lo que la palabra dice, sino que la pone en práctica. Que constantemente se esfuerza por alcanzarlo. Se esfuerza por obedecer. Que quebra ahí su yo, sus ganas de querer hacer lo malo, la somete a la palabra de Dios y la sujeta a la obediencia. Josué 22:5 dice: solamente que con diligencia cuides de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés voy a leer otra vez. Solamente que con diligencia cuides de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó. Que ames a Jehová vuestro Dios y que andes en todos sus caminos, que guardes sus mandamientos y le sigas a Él y le sirvas de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. ¿Cuántos entendieron todo esto? Todos nosotros lo entendemos. ¿Por qué? Porque el Espíritu del Señor está dentro de nosotros. Podemos entender que una persona pobre de espíritu necesita todas estas características para alcanzar misericordia, para ver a Dios, como lo dice ahí la palabra.
Ahora, ¿por qué Jesús dice que nosotros somos bienaventurados? Vamos ya al final. ¿Por qué el Señor Jesús dice que todos nosotros, los pobres de espíritu, somos bienaventurados, dichosos y felices? Somos bienaventurados, somos dichosos y felices porque al pobre de espíritu el Señor nunca lo va a desechar. Al pobre del espíritu Dios lo escucha. Dios pone atención a las cosas que está diciendo, a las cosas que necesita. ¿Por qué? Porque ha reconocido su decadencia espiritual, ha reconocido que necesita de Él. Entonces el Señor lo escucha. Salmo 51, 17. Después de que David pecó, después de que todo lo que nosotros sabemos que pasó con Betsabé, todas las consecuencias que él tuvo, David decía estas palabras: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Lo pudo entender. Estas palabras las dijo después de todo el caos que se hizo, del pecado tan grande. Y él pudo entender que un corazón humillado, un corazón que necesitaba de Dios, un corazón humilde era agradable delante de Dios. Yo creo que ninguno de los que estamos aquí tiene un pecado quizá tan grande o tan grave como ese pecado de David. Yo lo creo, no sé. Pero eso no implica que no seamos pecadores y que no necesitemos un Salvador. David lo entendió. David lo pudo discernir. Decía en una junta el pastor Chuy, decía, todas las cosas que pasan, de cierta manera, Dios las está usando para un bien. Todo lo que pasó tan desagradable, tan feo, tan malo en la vida de David, lo llevó a que tuviera un corazón contrito y humillado, y que Dios no lo iba a despreciar. Todas las cosas que nosotros quizás hayamos vivido o que estemos viviendo, Dios las utiliza de cierta manera para que nosotros hagamos lo mismo que está haciendo David aquí. El corazón humilde le agrada a Dios. Dios ve de lejos al orgulloso. Dios ve de lejos al autosuficiente, al todopoderoso, al que sabe hacer las cosas por su propia manera, en su tiempo y a cuando Él quiere. Pero al corazón humilde, Dios lo ve de cerca, le agrada. Al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Salmo 34, 18. Dice ahí: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Alguna duda de que Dios le agrada cuando nosotros reconocemos que necesitamos un Salvador? Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Por eso el Señor dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque vamos a poder tener esa cercanía con el Señor, porque no nos va a despreciar, porque seremos justificados, porque salvará al creyente. Dice ahí la última parte de este versículo: y salva a los contritos de espíritu. Isaías 57, 15, por favor. El último versículo que vamos a leer. Isaías 57, 15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Dice: yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados.
¿Alguna duda? El hombre y la mujer, pobres de espíritu, son bienaventurados porque podemos vivir con nuestro Creador, porque podemos vivir con nuestro Señor, porque el Señor nos abraza, nos quebranta, nos enseña, nos protege, nos cubre, nos salva, nos redime. Al corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Vamos a orar. Quiero que vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios, porque yo creo que todos y cada uno de nosotros entendimos que necesitamos un Salvador. Entendimos lo que es una persona pobre de espíritu. Lo entendimos perfectamente y sabemos y entendemos que necesitamos llegar a este punto. Señor, te damos gracias. Te damos gracias porque tú eres nuestro Dios, Señor. Tú nos has dado las palabras que necesitamos para alcanzarte. Tú nos has dado las palabras que necesitamos para que cada uno de nosotros proceda al arrepentimiento. Tú no estás cerca del corazón orgulloso. Tú no estás cerca de la persona autosuficiente. Tú no estás cerca de la persona que no se somete y que no quiere tener una relación contigo. Tú estás cerca de la persona que ha reconocido que necesita un Salvador. Una persona pobre de espíritu, Señor. Una persona que sabe que sus capacidades son limitadas. Una persona que sabe que sus acciones y que las cosas que ha hecho durante toda su vida necesitan ser sometidas a la luz de la palabra, Señor. Te damos gracias en esta mañana porque nos has hablado de forma clara, Señor. Nos has hablado a hacer cambios, a ajustar nuestros pensamientos. Nos has hablado para que cada uno de nosotros crezca y no mengüe. Que cada uno de nosotros reconozca que nosotros no lo podemos hacer solos, Señor. Que necesitamos despojarnos completamente del hombre viejo y acercarnos a ti, Señor, para que tú seas la persona, Señor, que nos lleve de la mano hacia la vida eterna, Señor. Te damos gracias y nos ponemos en tus manos, Señor. Obra en la vida de cada uno de nosotros. Obra, Señor, en todas las cosas que vienen por delante y que podamos poner por obra tu palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.